Muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos de nuevo a esta nueva edición de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, ya recuperando una cierta normalidad en Madrid, que ha pasado a la fase uno. Saludamos desde aquí a todos nuestros internautas que nos acompañan esta mañana para asistir a esta sesión en la que tenemos el gusto y el privilegio de contar con la participación de Miguel Ángel Temprano, que es el presidente y CEO de la gestora de fondos de inversión, de Public y Private Equity de Orfeo Capital, con cuartel general en Madrid. Supongo que tú también, querido Miguel Ángel, estás en Madrid. También tenéis sedes en Londres, en Ciudad de Panamá, en Ciudad de México, todos ellos lugares muy cercanos por distintos motivos a este mismo instituto universitario que, como seguramente sabes, crearon mi maestro y el nieto de Ortega y la hija de Ortega cuando estaban en Oxford estudiando en el tardofranquismo, ¿no? Y en los primeros años de la democracia, y por tanto a imagen de esos college del mundo anglosajón, ¿no? Y en Ciudad de Panamá y Ciudad de México, pues en Ciudad de México tenemos, como sabes, una sede del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y en Panamá varios de nuestros alumnos proceden siempre de ese querido país, como de buena parte de Latinoamérica, y por tanto nos da mucho gusto que estés aquí con el conocimiento que tú tienes. Eres un reputado economista, hiciste tu MBA en el Instituto de Empresa, que como todo el mundo sabe es uno de los mejores del mundo. También eres licenciado en biología, que en estos tiempos también tiene un interés muy singular, ¿no? En tu especialidad, aunque eres experto, ¿no? Hiciste tu especialidad en bioquímica y biología molecular, has sido profesor invitado de valoración de empresas y de estrategia en varios centros académicos en todo el mundo. Actualmente impartes conferencias de macroeconomía y geopolítica, que es lo que a todos nos interesa, ¿no? En esta era a la que nos aproximamos post-COVID-19. Antes de tu experiencia en Orfeo Capital, donde llevas dedicándote a la gestión patrimonial, ¿no? Hace al menos más, casi 20 años, ¿no? Por lo menos hasta donde tengo entendido. Ha sido director ejecutivo también por otros 20 años prácticamente de grandes multinacionales cotizadas como Maxam, Wandel and Waterman o Main Nicholas, que afectan, ¿no?, a sectores económicos tan diversos como las telecomunicaciones, el sector químico o la logística, ¿no? Por tanto, creo que para el instituto que me honro en dirigir, soy un gran placer tenerte con nosotros. Pocas personas en nuestro mundo tan capacitadas y con tanta información y conocimiento como tú para hablar de cómo va a ser esta recuperación post-COVID-19. Tú le has puesto el sugerente título de ganadores y perdedores, ¿no? Aproximación desde factores externos a la economía. Espero que nos des algunas de esas claves a nosotros y a toda esta comunidad FOM para estar entre los ganadores y ayudar a los perdedores a que afronten con mejor disposición y en la medida de lo posible pues ganemos todos, ¿no? Es una de esas famosas leyes que en los últimos años afortunadamente se han abierto camino. Querido Miguel Ángel, no robo ni un minuto más de tu intervención, estamos todos deseando escucharte. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tuya es la palabra. Conecta el micrófono, por favor, que yo al menos no te escucho. A ver si. ¿Me escucháis ahora, Sí, Antonio? perfectamente. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Perdón. Bueno, decía que muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todas las personas que dedican un ratito a escucharme y a escuchar también la voz de todo el equipo que hay detrás mío, que no es precisamente pequeño, que está repartido efectivamente por varias partes en el mundo. Como siempre me han contado el sistema, que es habitual también con nosotros, es que voy a intentar ser bastante rápido en la presentación y detrás abriré al turno de preguntas que ustedes consideren. Vamos a esperar y a confiar en que la técnica funcione. Yo hoy particularmente, he tenido la suerte de pasarlo en mi casa en Madrid y estoy en las oficinas centrales que tenemos en Madrid en la plaza de Gregorio Marañón, en un pequeño plató que en su día montamos para hacer un nuevo sistema de comunicación que son un videoblog y que ahora pues, nos está siendo bastante útil para este nuevo sistema de comunicación.
Vamos a ver si soy capaz de que, insisto, que la técnica, pues, mal empezamos. Ahora, hace unos días The Economist tituló o sacó de portada esta portada que ustedes están viendo en pantalla. Hemos perdido en escasamente 3 meses, o quizás inclusive en menos de 3 meses, el PIB, es decir, la generación de riqueza bruta que un país como España, es decir, la 13ª potencia mundial, genera prácticamente en una década. Esto nos lleva a que, digamos, sin lugar a dudas, que estamos ante la más abrupta, por lo rápida y más profunda recesión que se ha producido desde la Gran Depresión del 29. Esto nadie de los que podemos estar escuchando esto, y muy probablemente ninguno de nuestros padres lo hayan tenido ocasión de vivir. Y la pregunta es, ¿cuánto va a durar? Y lo siguiente, ¿cómo vamos a salir de ella? Pero lo que hemos descubierto es que si Internet o la tecnología había llegado durante estos últimos años y hablábamos de unos avances en factores multiplicadores hasta de 5 por año, en 3 meses hemos visto que va a cambiar nuestro panorama de una manera brutal. Y fíjense qué cosa más curiosa, simple y llanamente esto mismo que estamos haciendo ahora, es decir, una videoconferencia, antes no estaba tan claro que se hiciese. Los sistemas de teletrabajo. El otro día Facebook dijo que muchos de sus trabajadores no volverían nunca más a las oficinas a trabajar. Otras directamente se lo están pensando y han dicho que para empezar este año no van a volver, independientemente de lo que vaya a pasar o no con la enfermedad. Es decir, las grandes multinacionales han cambiado su sistema de trabajo y algunas la han cambiado porque han descubierto de que no es necesario que sus trabajadores vayan a casa. El otro día el presidente de un banco luxemburgués me decía que tenían 3 edificios allí y que han tomado la decisión de que uno directamente lo van a cerrar, que les es mucho más económico mantener a los trabajadores en casa, asegurarse que tienen una buena conexión a Internet y que trabajan. Pero es que adicionalmente, fíjense qué pequeño detalle, hemos descubierto de que la gran mayoría del papel que imprimíamos no era necesaria. La industria del papel puede terminar muriendo, con lo que eso conlleva, porque ha obligado a que toda una serie de sistemas para que el mundo se mueva, porque no se podía parar, se implementen. Pero es que hemos descubierto que ¿para qué vamos a ir al médico? Yo el otro día tenía que ir al médico a una revisión y me dijeron directamente ni venga. Con lo cual yo no solamente me evité el tener que ir, sino que me evité el tener que poder contagiarme. No de COVID, de cualquier otra cosa, porque al fin y a la postre los hospitales son los sitios más peligrosos para enfermarte que hay. Están todos los virus almacenados, virus, bacterias o todas las miles de cosas, aparte de lo que no puede haber. ¿Qué ocurre? Que independientemente de cómo esto se transcriba, es decir, cómo esto pase de rápido, nos vamos a encontrar con que habrá sectores que también se vean afectados o no. Y como luego veremos, va a depender de una serie de factores que no son económicos, sino que son ajenos a la economía, como es la sanidad y en la geopolítica. Por ejemplo, a mí me encanta ir al cine, pero a lo mejor no voy. Pero no voy no porque no quiera, sino sencillamente porque los cines hayan cerrados, porque no hay negocio, y los cines no son uno de ellos obviamente, no hay negocio en el mundo que sea capaz de convivir con 1/3 del aforo que tiene. Las salas están diseñadas para que estén llenas, al menos los fines de semana, que es cuando la gente va al cine. Lo que no le podemos decir es que le vamos a quitar ni siquiera un 20% de aforo, porque los cines dejarán de existir. Todo depende de que toda una serie de factores se verán afectados a ello. ¿Y todo depende de qué? De un factor sanitario. Mire, la aparición de 3 factores puramente sanitarios, es decir, de la estabilidad del virus a la hora de mutar, de la viabilidad de la vacuna que nos pongan y de cómo genere la inmunidad que genere esta vacuna, va a depender cómo de duradera va a ser la crisis y sobre todo cuánto va a ser de profunda. Hemos hecho un pequeño cuadro, como pueden ver aquí, que les puede ser muy útil, de situaciones donde generalmente, hombre, lo ideal sería la situación esta, es decir, que el virus desapareciera mañana, que llegamos a la conclusión dentro de 2 meses de que esto ha sido una mala pesadilla y que por lo tanto, no nos olvidemos, no es necesaria la vacuna, no es necesaria los tratamientos. Pero ¿cuál es el problema? Que a lo mejor nos encontramos con que el virus se dedica a mutar de una manera brutal y que por lo tanto no va a valer para nada la vacuna que se haga. Dios quiera que esto no sea
y ojalá ocurra lo primero. Lo normal es que nos encontremos en una situación donde el virus sea bastante estable, la vacuna genere una inmunidad que ronde aproximadamente entre 1 año y 2 y que sea bastante buena, es decir, genere una inmunidad de más del 80%. Si es así, nos encontraremos que nos va a costar salir y vamos a tardar en salir, pero menos que si nos encontramos en una situación muchísimo peor, donde entonces todo lo que tenemos no habrá valido para nada. Pero no todos los sectores se van a ver afectados igual, porque claro, a todos nos va a dar miedo acudir. Obviamente, si el sitio es más abierto, estaremos más proclives que si un sitio está cerrado. Pero además, si además son sitios donde hay un contacto estrecho, nos dará más miedo. Ahora no, quizás no, porque queremos salir, pero con el tiempo, si realmente ocurre, como se está hablando de clústeres epidémicos, como ha pasado hace unos días en Totana, donde empiezan a haber pequeños brotes, esos brotes nos hará concienciarnos más y todo aquello que estamos viendo estos días en la televisión muy probablemente cambie. Con lo cual, esto nos va a llevar a que va a haber sectores claramente ganadores y sectores claramente perdedores. ¿Y qué va a ser un sector ganador? Pues ya lo estamos viendo. Gente a la que no solamente no le ha afectado la crisis, sino que le ha venido bien. El cloud computing. El cloud computing es lo que nos permite a todos trabajar desde nuestras casas, comunicarnos, que permiten los sistemas de videoconferencia. ¿Y quién son los líderes en el cloud computing? Amazon y Microsoft. ¿Y qué ocurre? Las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque va a cambiar nuestra manera de ver la vida. Porque vamos a estar más dispuestos a pagar más por los medicamentos, porque le vamos a exigir a nuestros gobiernos que las negociaciones con las farmacéuticas no sean tan duras, porque ellos le van a exigir a las farmacéuticas que investiguen más y más activamente. Y eso se pagará de alguna manera en que todos, de manera colectiva e individual, tendremos que contribuir muchísimo más a ello. Y otros sectores, pues claramente se van a ver muy afectados, las aerolíneas. ¿Y por qué se van a ver afectadas las aerolíneas? Pues muchos seguiremos viajando de ocio, porque nos encanta a todos, porque además es un tema aspiracional. Pero ¿qué ocurre? Que viajaremos 1/10 parte por motivos de trabajo. Y los aviones hoy en día se llenan de un 80% de turismo que paga el avión y un 20% que es de negocios, que es lo que te hace que el avión sea interesante, es decir, que la aerolínea gane dinero. Si esa gente dejamos de viajar lo que viajamos y pasamos a viajar 1/10 parte porque estos sistemas de videotrabajo no lo permiten, van a sufrir. Y van a sufrir mucho. Ayer lo vimos. Lufthansa ha necesitado un rescate de 9.000 millones de euros. Es una cifra realmente majestuosa. Majestuosa. Y todas las aerolíneas, ya las americanas lo han tenido o lo han sufrido, pero lo vamos a ir viendo de una manera más habitual. ¿Quién va a sufrir también mucho? Pues las inmobiliarias, los real estate. ¿Por qué? Pues porque las grandes oficinas, las grandes compañías no van a necesitar tener tantas oficinas, van a necesitar tener menos. Por ejemplo, los departamentos de riesgos de los bancos, ¿para qué van a estar en los grandes edificios? Que estén en su casa. Y el banco se ahorrará un gran espacio que pagar. Por lo tanto, eso va a sufrir. Y luego, la gente que ha sufrido viviendo en un piso, por muy bonito que sea, en un sitio todo lo bueno que sea, pero con una simple terraza, va a decir si le merece más la pena eso o si le merece la pena irse a vivir un poquito más lejos, dado que no va a tener que ir todos los días a trabajar como iba antes. Fíjate qué cosa más curiosa. El otro día leía esta gráfica y decía que hace solamente 3 meses, no 3 años, 3 meses, lo que se le esperaba es que la gente tuviese una necesidad de todos estos sectores. Y ahora lo que la gente quiere, antes la gente necesitaba todos estos sectores y la gente lo que quiere son estos. Es decir, necesita mejores sillas, necesita un ordenador, pero no necesita tantos trajes, no necesita tanta ropa. Ayer me hacía mucha gracia porque veíamos un webinar de este tipo, una videoconferencia de este tipo, donde un ministro se le movía la cámara y se le veía que el hombre estaba efectivamente con chaqueta, corbata, camisa, chaqueta, corbata, pero estaba en calzoncillos, porque directamente no se había puesto los pantalones para salir. Bueno, era un ministro. ¿Hasta qué punto hemos llegado de que determinadas necesidades no se van a tener más en el futuro próximo? Yo pongo un ejemplo abajo que es gracioso. Cuando yo me incorporé al mercado laboral hace ya casi 40 años, lo que poníamos en nuestros currículums era que teníamos carnet de conducir y que además, si disponías de coche propio o acceso a él,
pues era muy importante. Ahora la pregunta ya no es esa, ahora la pregunta es, ¿cuál es el ancho de banda que tiene usted en su casa? Y en segundo lugar, ¿tiene usted un sitio para poder trabajar de manera tranquila sin que le molesten? Ese va a ser ahora el factor crítico, no si puede o no puede desplazarse en un medio u otro porque no va a ser relevante. Otro factor, en este caso ya no sanitario sino geopolítico, es que estamos en año electoral. Miren, para que quede claro antes de empezar, yo soy proamericano, muy proamericano. Tengo muchísima relación por muchos años con ellos. No solamente me parecen un país maravilloso, sino un país hiperrespetable. Alguien que son capaces de unirse sistemáticamente bajo su bandera, me parece que tienen un concepto de sociedad muchísimo más avanzado de lo que tenemos algunos de los países europeos. Y no distingo entre demócratas y republicanos, sobre todo porque esa conciencia que hay en España de que los demócratas son de izquierdas y los republicanos de derechas, aquel que lo dice es un desconocedor profundo de la política americana. Yo les invito a que vean dentro de nuestra página web, en la parte de actualidad y de videoblog, un vídeo donde explicamos las diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano y van a encontrar con que no son asimilables a ninguna de ellas. Por lo tanto, a mí me gustan los líderes, independientemente de que si son republicanos o si son demócratas. Y el señor que tenemos ahora creo que es una persona devastadora para la economía mundial, completamente devastadora. El daño que nos ha hecho ha sido brutal, pero nos ha hecho daño brutal a los americanos y al mundo occidental, que ha permitido claramente que a los chinos les ha abierto las puertas del mundo para que lo ocupen. Venía un trolebús y le ha dicho, pase usted, en lugar de decir con unos instrumentos muchísimo más diplomáticos, una gestión muchísimo más adecuada de pare usted, pero vamos a ver cómo lo hacemos, porque no pueden seguir así. Y sí es cierto que el índice de aceptación de los demócratas y tanto de los demócratas como de los republicanos, de sus votantes, es cada vez más bajo sobre los chinos. Su opinión es, en ambos casos, en este caso, Biden, si gana las elecciones, tendrá que tomar algún tipo de medidas, que ya las ha dicho, que las tomará para parar a los chinos, porque, como luego veremos, intentan implementar su propio orden mundial. ¿Pero qué pasó? Que si nos vamos a las elecciones de hace unos años, en el año 2016, Trump ganó por escasísima mayoría. Pero el problema es que con el sistema electoral americano, un sistema muy particular de todos los votos se concentran en el ganador del estado en cuestión, ganó en 3 estados con una diferencia literalmente ridícula. Bien, se ha demostrado que este año el detonante de este cambio no va a ser lo que él quería, que era el arma china, que yo le he llamado. Es decir, el America First, los chinos son muy malos, votenme a mí, sino que el detonante va a ser el empleo. ¿Y qué ocurre? Que en esos 3 estados en los que hace un momento hablaba, fíjense, son los estados de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, donde curiosamente estamos en los niveles de desempleo, al menos de momento temporal, vamos a ver si se convierte en definitivo, más elevado de los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué dicen las encuestas? Nosotros seguimos todas las encuestas que se realizan en cada uno de los condados, no solo en cada uno de los estados de los Estados Unidos, todas las semanas. Pueden encontrar también una actualización de un cuadro muy sencillo, hay una base de datos inmensa detrás, un trabajo ímprobo de nuestro equipo de análisis, de todo lo que está ocurriendo en todos los estados. Y al día de hoy, en esos 3 estados, fíjense, particularmente en Pensilvania y en Michigan, está ya fuera de lo que es el error técnico, dicho por los sociólogos y dedicados a estos. Pero es que curiosamente es que está también fuera en el estado de Arizona, un estado que ha estado marcado en rojo, es decir, de republicano, por siglos. Con lo cual, hoy en día la situación es que si tuviésemos que apostar, no lo que va a ocurrir mañana, sino lo que va a ocurrir en noviembre, es que Trump va a perder las elecciones. Y si pierde las elecciones, nos podemos encontrar con que Biden le va a tocar atacar una situación completamente nueva. Para aquellos que no son economistas, permítanme que haga un inciso de historia muy importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se firmaron los acuerdos de Bretton Woods, por los cuales se fijaba el patrón oro que se vinculaba al dólar, el cambio se vinculaba, y luego todas las monedas se vinculaban al dólar. Se daba la importancia al líder del mundo occidental, al nuevo líder del mundo occidental,
que eran clarísimamente los americanos, y por lo tanto a su moneda. Con la llegada de Nixon y fundamentalmente la guerra de Vietnam, fue necesario emitir muchísima más moneda para mantener esa guerra, y Nixon rompió los acuerdos de Bretton Woods y se desligaron del patrón dólar. Pero curiosamente el dólar se mantuvo como la moneda de influencia. Y eso permitió varias cosas desde los años 70 hasta ahora, que es que los americanos hayan creado un tema muy importante, que fue el sistema de intercomunicación bancaria. Lo habrán visto muchos de ustedes, aquellos que son economistas lo conocerán perfectamente, que es el sistema bancario SWIFT, que es cuando uno va a hacer una transferencia internacional, le dicen cuál es el switch del banco. Bien, ese sistema es americano, lo controlan los americanos, pero curiosamente ese sistema ha llevado a que la gran mayoría de las transacciones que se realizan en el planeta, que todos los días estamos hablando de una cantidad ingente de dinero, pase por un banco corresponsal americano, lo cual significa que la gran mayoría de las comisiones que se cobran en el planeta, comisiones bancarias, las cobre un banco americano, pero con una tercera derivada. Controlan absolutamente todo lo que ocurre y eso les permite ser los grandes sheriff del mundo. Hace unos días vimos cómo a Repsol, el consejero de Seguridad Nacional americano, les dijo que o paraban de manera inmediata de recoger petróleo venezolano, perdón, se me ha cambiado esto, o les bloqueaban todo acceso al mercado de capitales mundial. Dicho y hecho. Pero es que semana anterior se había dicho a los chinos. Dicho y hecho. Pero claro, eso dicho a los chinos, que hace 10 años representaban un 3% del PIB mundial, tenía un pase. Pero es que ahora son la tercera potencia mundial si contamos a la Unión Europea como la segunda. Y dentro de no mucho van a ser la primera. Y gracias a Trump van a ir un poquito más rápido a ese puesto de ventaja. Por lo tanto, los chinos lo que están diciendo es, hasta aquí hemos llegado, señores, queremos nuestra parte de la tarta que corresponde. Y eso va a ser muy importante durante la próxima década, porque va a afectar a muchísimas cosas, no solamente a la parte financiera, sino a la parte de control de poder, a la parte de qué sectores son los importantes, a la parte de qué es lo que nos interesa a nosotros. Y más si al final ocurre como aparentemente está ocurriendo, que es que desgraciadamente en los países pobres, y en este caso, en el caso de Sudamérica, el virus se queda como endémico, porque tienen desgraciadamente una economía de ingreso diario. El 70% de los países latinoamericanos tienen lo que se llama una economía de ingreso diario, es decir, es imposible que los latinoamericanos se queden en su casa en un nivel de confinamiento como el que hemos tenido nosotros. Por lo tanto, el control del virus es materialmente imposible y vacunarles a todos ellos va a ser, cuando menos, muy complicado. Bien, vamos a ir muy rápidamente con los estímulos que hemos hecho durante este tiempo. Tanto los americanos como los europeos hemos actuado de una manera coordinada. Bueno, vamos a decirlo de coordinada de una manera benévola para que nos quede bien porque somos europeos, porque hemos sido de todo menos coordinados. Los americanos han actuado como uno solo y nosotros hemos actuado como una película de grillos. Ellos han cogido y han inyectado dinero de una manera masiva. Mientras que nosotros, por contra, lo que nos hemos dicho es, muy bien, sí, dinero todo el que sea necesario, que son nuestros estímulos monetarios, pero cuidado con los estímulos fiscales. Los americanos, fíjense qué cosa más detalle, qué cosa más importante. Los americanos, después de la Gran Depresión del 29, llegaron a la conclusión de que eran capaces de crear un sistema para que avanzar mediante una alianza público-privada. Y la alianza funcionó también mediante este fondo de reestructuración corporativa, mediante una alianza público-privada que permitió avalar de una manera constante durante muchísimos años a muchísimos emprendedores privados para que relanzaran el país. Y aquello le saldó a cero al contribuyente americano. Fue tan bueno que luego se utilizó como un programa para estimular a la fabricación de armamento durante la Segunda Guerra Mundial. Se le dio tal potestad al sistema que tenían hasta la facultad de que se emitiesen sistemas con desgravaciones fiscales. Aquello funcionó maravillosamente. Desgraciadamente, ¿qué ha pasado ahora? Pues que mientras que en el año 2009, mientras que en el año 2009, en el año 29 se hizo todo esto, en el año 2009 prácticamente no se hizo nada, que realmente todo vino de estímulos monetarios. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que hemos llegado a esa conclusión. Es decir, los estímulos monetarios han sido brutales
tanto en uno como en otro caso, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero los estímulos fiscales en Estados Unidos sí que han sido importantes. Vamos a ver si los estímulos han sido suficientes. De momento llevan ya 3.2 trillones americanos de dinero invertido, fundamentalmente en cheques. Ahora tendrán que hacer un programa de reactivación, pero los europeos no nos ponemos de acuerdo. Por una parte, los países del sur de Europa queremos que nos den la deuda gratis porque no podemos más, porque no queremos, los gobiernos de nuestros países no se quieren estigmatizar con un sistema de rescate, pero los países que tienen el dinero, miren, lo digo, soy español y me encantaría, pero lo digo, si yo fuese austríaco o alemán diría que no. Oiga, mire, yo no le doy el dinero gratis, yo no dejo que yo me endeude para darle el dinero y que usted haga lo que le dé la gana con él. Con lo cual, esto va a llevar a que Europa crezca mucho más lento de lo que, o salga mucho más lenta de lo que está saliendo Estados Unidos o va a salir Estados Unidos del problema. Ya para acabar, fíjense, nos encontramos, y lo digo porque nosotros somos unos especialistas en los mercados financieros, en que hay una tremenda separación entre lo que es la economía real y lo que es la economía financiera. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué? Es decir, ¿por qué los mercados, a pesar de las caídas iniciales, están rebotando justamente en los momentos en que peores y peores y peores noticias se ven y además se materializan más? Pues yo creo que hay que buscarles a porque este dopaje de dinero que se ha hecho durante la última década, tanto en Estados Unidos como en Europa, ha provocado dos cosas muy importantes. La primera es una concentración, es decir, no hay tanto inversor privado como había antes. Ahora ya la gran mayoría está en muchísimas menos manos. Y la segunda, porque dentro de esos gestores están en muy pocas manos. Las grandes gestoras, el 1% de las gestoras manejan el 61% de los capitales. Eso, además de ser preocupante, es muy peligroso, porque claro, si yo soy una gran gestora como BlackRock y tengo mucho dinero que invertir, pues se me acaban las empresas donde hacerlo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que entro con un porcentaje muy elevado. Como por política no me puedo sentar en los consejos de administración, impongo determinadas cosas al consejo desde fuera. Pero si estoy en muchas diferentes, porque no pertenezco, nadie me impide que compre las acciones, lo que me impiden es que pertenezca a los consejos. Lo que estoy es controlando a las compañías desde la junta de accionistas y estoy controlando literalmente no el mercado financiero, lo que estoy controlando es lo que ocurre. Es decir, tengo, además de un manejo de una información privilegiada, tengo un manejo de la situación económica que tienen las empresas. Últimamente digo que los mejores centros de estudios no son, obviamente sí, los americanos, los ingleses, pero no nos creamos, no son ni los del BBVA ni por supuesto los del gobierno español, son los de BlackRock o los de Vaughan o los de PIMCO, que tienen acceso a todas las compañías y los gestores a los que no mienten nunca son a sus accionistas, entre otras cosas porque les cuesta el puesto. Y ya para acabar muy rápidamente, fíjense qué cosa más detalle el comportamiento de los mercados. Perdón. La caída de ambos ha sido totalmente abrupta. Veníamos de una subida porcentual y sostenida de los americanos muchísimo más rápida que la de los europeos, pero la recuperación de los americanos ha sido muchísimo más rápida en una primera fase que de las europeas. ¿Y a qué se debe eso? Pues fundamentalmente a que los ganadores son los sectores donde el índice americano prima, es decir, el tecnológico, mientras que los perdedores son donde primaba, ya no prima, en el europeo, que son los financieros. Se ha dicho siempre que el Eurostock era un índice fundamentalmente financiero, mientras que el americano era un tecnológico. Y es cierto, fíjense, las famosas FANG, las 5 compañías más grandes del planeta, son hoy en día tecnológicas. Algunas de ellas hace 10 años prácticamente no existían. Hace 20 la gran mayoría no existía. Lo que ocurre es que han sido capaces de arrastrar, porque aquí ven cuáles son las rentabilidades de las compañías, del índice en su generación conjunta, sin Amazon y sin las FANG. Y lo que se encuentran es que los americanos han conseguido que lo más preponderante en ellos sean las grandes compañías tecnológicas, que encima son todas suyas.
Con lo tanto, como ven, se junta, es como una amalgama. Es decir, si hay algo malo de esto, es que a los europeos nos va a ir bastante mal en la próxima década. Salimos muy, muy debilitados de la situación. Y ya para acabar, lo que les decía, fíjense, los multiplicadores, que son esta línea amarilla de arriba, están descompensados con los beneficios por acción estimados de las acciones del S&P. Este sería el índice. Esto no ha ocurrido en esa magnitud, salvo que en las grandes crisis. La situación que hay que esperar es que los multiplicadores caigan, se aproximen, quizás no todo lo que debería ser a los beneficios por acción, pero lo que esperamos es que haya correcciones todavía significativas en el índice. Aquí se pueden descargar, en esta página se pueden descargar esta presentación, se pueden descargar otras muchas que hemos tenido. Mañana estará colgado, aparte que la Fundación lo cuelgue dentro de YouTube, de su canal, pues también lo colgaremos nosotros en el nuestro. Tienen una cantidad de videoblog donde ven que nosotros les contamos cosas sobre temas de actualidad, temas punteros, pues la pila de hidrógeno, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos. Sacamos notas técnicas constantemente sobre, pues yo que sé, en su momento era sobre las vacunas, luego sobre los test rápidos, para que todos mantenemos un canal de información al público en general bastante elevado, que además esta situación nos hace que hayamos disminuido, bueno, en este caso la vamos a disminuir en el pasado, ahora la hemos reducido a cero, la presencia física en los sitios, y estemos más orientados a sistemas de comunicación, no solo como este, sino de emisión notas técnicas de manera constante para un público que no tiene por qué ser experto en la materia. Y con esto he acabado y me abro a que me pregunten todo aquello que consideren pertinente. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha resultado, en fin, esclarecedor toda tu exposición y, bueno, efectivamente ha suscitado ya algunas preguntas. Víctor Dante te pregunta si consideras que esta pandemia agravará el proceso de virtualización de la economía en Occidente y transferirá más economía real a países subdesarrollados. No. Yo creo que esta economía lo que va a generar es una mayor diferencia entre los países ricos y los países pobres. Ya estábamos en un proceso donde la riqueza cada vez estaba más concentrada y la pobreza también. Y eso lo vemos en los sistemas educativos. Los sistemas educativos en los países pobres, me voy a concentrar en algo que conocemos todos, que es Latinoamérica, desgraciadamente son bastante deficientes y no mejoran a la velocidad adecuada. Los chinos, por contra, lo han acaparado, están comprando absolutamente todo y desgraciadamente creo que no se van a encontrar con los mandos intermedios adecuados para llevar a cabo esto. Cada día vamos a llevar más, los chinos van a tomar una preponderancia mundial, ya tienen un 52%, ya un 52% de su economía ya es de servicios, técnicamente se podría considerar como una economía de servicios, aunque siguen siendo la primera fábrica del mundo, y no creo que vaya a haber una transferencia a países pobres. Creo que los países del sureste asiático van a seguir siendo países satélites de los chinos de fabricación barata para ellos. Creo que esto no va a ocurrir de esa manera. José María Pajón te plantea si la toma de conciencia del estadio rudimentario de nuestros conocimientos científicos puede impulsar la investigación. Clarísimamente. Lo que ocurre es que yo no tengo nada claro que vaya a haber una inversión pública brutal en investigación, que es lo que a todo el mundo nos gustaría. Es decir, yo tengo formación científica también. Obviamente yo estuve en la universidad y aparte mi especialización era puramente científica. Yo creo que esto va a llevar a que las grandes universidades sean capaces de hacer investigación base muchísimo más potente, financiada fundamentalmente no por los gobiernos, sino por las empresas privadas, es decir, por los laboratorios, a los cuales les llegará la riqueza vía la adquisición de los productos finales. No me creo que esto vaya a haber una investigación pública mayor, ni todo ese tipo de cosas que quedan muy bonitas cuando se dicen, pero que cuando hay que pagarlas con los impuestos no nos gustan. Bien, y en relación con esto de pagar, Lázaro Oller plantea que, bueno, que en esta situación de coronavirus, de la COVID, pues hemos teletrabajado todos desde casa y que, bueno, pues hemos utilizado, como es natural, nuestros equipos personales y la red particular que llegan a nuestros domicilios, pero que en el caso de un teletrabajo implantado a nivel empresarial, hay muchas zonas y muchos lugares
donde no llega la banda ancha o donde todavía hay una implementación por hacer, ¿no? Desde un punto de vista de infraestructura tecnológica. Dice, claro, en ese contexto, ¿quién debe pagar el Internet y quién debe pagar los equipos informáticos y su mantenimiento si vamos evolucionando hacia un teletrabajo tan sólido como apuntabas tú, como posible, ¿no? Siguiente estadio en nuestro mundo empresarial. Bueno, vamos por partes. Aquí lo importante no es quién lo va a pagar, es decir, yo si tengo a un trabajador con una valía excepcional, estaré dispuesto a pagarle lo que sea, y lo más barato de todo será el ordenador o el ancho de banda. Lo que quiero pagar es lo que tiene aquí, que eso es lo más valioso que hay. Por lo tanto, la formación de los trabajadores hará que nos diferencie de una manera más. Es por lo que hablaba de la diferencia de los sistemas educativos. Es decir, contra más capacitado, más preparado esté, mayor valor tendré, porque además lo tendré en un ambiente, cuidado, más hostil, porque esto es mucho más hostil que en una reunión donde yo tengo a todo el mundo, le veo las caras, yo aquí no veo a nadie, yo hablo literalmente a una cámara. Es muchísimo más complicado, no veo los gestos, es una situación muchísimo más compleja a la que no es que te puedas adaptar, es que tienes que estar adaptado. Por lo tanto, yo estaré dispuesto a pagar más por aquellos trabajadores mejor preparados. La preparación recurrirá de ellos. ¿Qué ocurre? Que luego serán los estados, los gobiernos, aquellos que sean encargados para que dentro de sus países no haya zonas mejores y zonas peores, zonas ricas y zonas pobres, porque si yo no puedo encontrar un ancho de banda adecuado en determinada zona, migraré a otra ciudad, a otra zona, con lo cual generaré más pobreza en la zona que he dejado. Eso será un encargo de los gobiernos, que se tengan que asegurar que los anchos de banda que llegan son adecuados para todo. ¿El quién va a pagar o no va a pagar el ordenador? Pues dependerá de la valía que tenga el trabajador. Si el trabajador es muy bueno, la empresa le pagará lo que pida. Mientras que si el trabajador no es muy bueno, o él aporta o no. Eso es lo que he dicho antes. Oye, pues yo era un trabajador, acababa de salir de la facultad y tenía que decir que tenía coche propio. Y tú decías, bueno, pero ¿y por qué no te pagan los taxis? Y bueno, pues porque así eran las cosas. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Sin duda. Eh, Hay una pregunta que creo que es de interés general y que nos encantará a todos que compartas con nosotros tu opinión, porque Mónica López te pregunta, ¿en qué sectores va a ser interesante invertir en los próximos meses? Entiendo. Pues lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. Yo no lo he puesto, pero en nuestra página web, en una presentación, lo tienen dicho. Una característica nuestra, que contamos absolutamente todo. Al día de hoy somos la gestora que tiene mejores resultados en el año en todas las gestoras españolas. Pero bueno, por nuestro sistema de inversión de prudencia. Creo que los sectores ganadores son fundamentalmente tres, pero luego hay un cuarto muy particular. Y lo digo, aquellos sectores que tienen el cloud computing y que adicionalmente pueden tener el sistema de comercio online. Nosotros situamos tres compañías como líderes, tres megamonstruos, que van a tener además la capacidad de comprar otras compañías. Es decir, Amazon, Tencent, la China Tencent y Microsoft. Compañías que tienen la virtualización, los sistemas de cloud computing. Claramente las farmacéuticas. Y el mercado va a premiar más a aquellas que trabajan con las vacunas. A mí particularmente me gusta alguna que no tiene la vacuna, pero tengo que reconocer que ahora el mercado va a premiar muchísimo a ellas. Y nos gusta muchísimo Sanofi, Johnson & Johnson o Glaxo, que trabaja también con Sanofi, y Pfizer. A mí hay una compañía que me gusta muchísimo, que es Amgen, la americana Amgen, que trabaja en nanotecnología, que nació en Silicon Valley, pero es una gran farmacéutica, una gran tecnológica. Y luego los sistemas de pago. Es decir, el sistema de pago ha cambiado. Yo digo siempre que es curioso, si uno se va por los países nórdicos, lo que ve muy abundante ya en los hoteles no es smoke free, que es lo que se ponía antes de aquí no está prohibido fumar. Ahora lo que se encuentra son letreros que dice cash free. Es decir, ya no pagan. No sé si ustedes lo saben, pero el promotor del sistema de que se retire el efectivo del mercado fue uno de los miembros de ABA. Atracaron a su hijo por la calle, le pegaron una paliza para robarle la cartera, y él trabajó activamente dentro de las sociedades nórdicas para que se retirase el papel. Y efectivamente, prácticamente está retirado el papel. No es necesario llevar absolutamente para nada. Ayer escuchaba que la OMS había dicho, y el Banco Central, que el dinero no transmite el COVID. Bueno, no lo sé, pero no sé por qué tengo que limpiar una caja de cartón de cornflakes cuando me la compro en el supermercado
y en cambio el billete de 5 euros que está sobado por tu hijo de cristiano no me lo va a transmitir. Será verdad, pero ante la duda mejor pago por tarjeta. Y si es posible, pago por el móvil. ¿Y quiénes son los que van a generar todo esto? Pues compañía como Adyen o compañía como PayPal, que están haciendo un sistema. Y el cuarto sector muy particular es el petróleo. Creo fundamentalmente que en la nueva vida las energías limpias van a tener una mayor preponderancia, sobre todo porque hemos descubierto todos algo que era evidente, pero que aparentemente no sabíamos o no queríamos saber, que la contaminación daña nuestro sistema, nuestro primer sistema de respuesta ante el ataque de virus y bacterias. Todos los años mueren en el planeta 8.000 millones, perdón, 8.000 millones de personas, no, 8.000 millones no, 8 millones de personas, perdón, 8 millones de personas al año solamente por sistema de contaminación. Perdón, ahora que hemos incrementado por prácticamente el doble el número de COVID. Es decir, aquellas personas que están en ambientes contaminados son 2 veces más proclives a ser infectadas por virus de este tipo porque su sistema está dañado. Está dañado por la contaminación. Pero no nos olvidemos, eso está muy bien, pero el petróleo es lo que nos va a seguir moviendo durante los próximos 15 años o 20. Nos guste o nos disguste, los aviones los mueven petróleo y no hay una energía alternativa nueva, la pila de hidrógeno le queda todavía bastante tiempo, los coches son los que son y las baterías hoy en día todavía no funcionan de manera adecuada, el petróleo va a seguir siendo y se ha puesto súper barato. Es decir, el petróleo se tiene que estabilizar para que la economía funcione de una manera adecuada en $50 el barril. En $30 el barril ha llegado a estar, bueno, independientemente de los días que estuvo en negativo, que fue cosas muy puntuales por un ajuste de futuros, nada con la realidad, hasta aproximadamente en 20. Eso va a hacer que determinadas compañías estén muy baratas y se pueda comprar en ellos. Pero grandes, es decir, Exxon, Chevron, fundamentalmente aquellas que son más refineras como Chevron y Total. Hay dos últimas preguntas, aunque quizá llegue alguna más, porque veo que Alberto Calvo está escribiendo, pero en principio las dos últimas preguntas están relacionadas, tienen que ver con el euro. Te pregunta Carlos Fernández Jauregui, ¿cuál es el futuro de la moneda única europea, del euro, y qué tendría que hacer Europa, pregunta Luis, para no quedarse atrás con respecto a Estados Unidos y China? Vale, el futuro nadie le tenga la menor duda. Es una pregunta que me hacen últimamente de manera constante los inversores nuestros. Si veo algún riesgo a que la moneda se deshaga. Lo hubo en el año 2012, quizás lo hubo, quizás no lo hubo, pero al menos pareció que lo hubo, y Draghi consiguió abrir las aguas con solo sus palabras. A nadie le quede la duda, el euro es nuestra moneda, y gracias al euro los españoles vamos a sobrevivir. No nos olvidemos. Europa no nos ha ayudado, ha sido nuestra alma mater. Por lo tanto, el euro va a seguir existiendo tal y como está concebido. Tenemos un banco central muy potente que genera una moneda muy importante. Dicho eso, el problema es que mientras que nuestra moneda es una moneda sólida y se va a mantener, y hay una clara decisión por parte además de los dos grandes líderes, que son los franceses y los alemanes, de mantenerla, el problema es que no tenemos política fiscal conjunta. La base de cualquier economía son la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria la tenemos unificada, la política fiscal la tenemos extremadamente dividida. Aquí cada uno hace lo que quiere. Ahora nos pasa que eso, a los países del sur más pobres, pues pedimos rescate a los países del norte más ricos. Curiosamente ellos son muchísimo más estrictos en las medidas. Nosotros somos muchísimo más, bueno, todo está bien, ¿no? Y aquí nos metemos en el saco a todos. Los portugueses aprendieron mucho del último rescate, ¿eh? No sé yo si no nos vendría bien a alguno de nosotros que nos pasase algo lo mismo, porque aprendieron y dejaron su economía bastante bien. Al euro no le veo ninguna posibilidad de que le pase absolutamente nada. Otra cosa es la fuerza, es decir, si no tenemos una política fiscal unida que soporte de una manera un crecimiento de PIB de una manera uniforme, la solidez de nuestra moneda se va a ver muy dañada. Y nos encontramos a dos grandes monstruos, al monstruo que existe,
que son los americanos, que tienen una política fiscal unitaria junto con una política monetaria unitaria, y los chinos, que es el nuevo dragón que crece a una velocidad brutal, comiéndose todo lo que pasa alrededor, que concurre ambas cosas. Nuestra moneda seguirá siendo una moneda débil en comparación con estas dos. No tendremos ninguna posibilidad de sustituir ni parcial ni por supuesto totalmente al dólar, y nos quedaremos como, bueno, pues una moneda más. Pero bueno, esperemos que pasen todavía una década hasta que esto se establezca de esta manera, que sea cuando los chinos van a meter la suya en esa guerra tan importante que ocurre con los americanos. Porque ya no va a haber nunca más guerras, a mi entender, entre las grandes potencias de tirarse bombas. Son este tipo de bombas. Bueno, pues efectivamente llega una última pregunta de Antonio Guillén. ¿Se aventuraría a dar una fecha en la que cree que la economía española podría haber recuperado su vitalidad? Esta nos encantaría a todos conocer exactamente la fecha, efectivamente. Me repito, voy a ir a la transparencia esta, porque yo creo que esto es el kit de la cuestión. Aquí es donde, perdón, aquí es donde es la parte crítica. Es decir, cómo de estable va a ser la vacuna, cómo de generadora de anticuerpos va a ser y cada cuánto va a haber que revacunarnos. Esto es lo crítico. Es decir, obviamente, si me dicen que mañana ha desaparecido el virus porque, como dijo el neumólogo ruso, esto se ha acabado, pues vamos a recuperarnos rapidísimamente. Quizás nos cueste un par de años, quizá 3. Yo, como eso me cuesta creérmelo, ojalá fuese verdad, pero me cuesta creérmelo, yo creo que nos va a costar no menos de 4 años, en la mejor de las situaciones, volver a una situación parecida a la que nos encontrábamos hace 3 meses. Pues muchísimas gracias. La verdad, mira, ha entrado una última de Noelia. Nos quedan 5 minutos, así que te la voy a hacer. Dice, sin un turismo en los números que venía conociendo España, sin estudiantes latinoamericanos que vengan a estudiar, ¿cómo podrá sobrevivir la economía española? A mí me preocupa especialmente lo de los estudiantes, y aquí te hago un inciso como director del instituto, porque no solo, en fin, la adaptación que podemos hacer al mercado online, que por supuesto, ¿no? Eso se puede hacer, ¿no? Pero ahí sobre todo las maestrías oficiales y cómo se desarrollan también la propia pandemia y los ciclos víricos, ¿no? Y tú como biólogo además lo entenderás mucho mejor, que no es todo homogéneo, ¿no? Ahora en Latinoamérica están en pleno impacto, ¿no? Y nosotros vamos saliendo y por tanto tiene, digamos, cronologías distintas, ¿no? Entonces, esto no sé yo si efectivamente muchas veces el mundo académico y de nuestras autoridades pues no va al mismo ritmo que la realidad, ¿no? Y en ese sentido creo que para el sector del turismo y desde luego para el educativo es un problema serio, ¿no? Bien, vamos por partes porque es importante. Nosotros tenemos una participación muy relevante, mayoritaria, en una compañía de enseñanza online para estudiantes de colegios, de lo que se llama educación reglada, y estamos descubriendo varias cosas. El nivel de acceso a Internet en Latinoamérica, bueno, lo estamos descubriendo, lo sabíamos. Lo que pasa es que ahora se ha puesto en negro sobre blanco del día a día. El nivel de acceso a Internet con una franja no alta, pero no con una banda ancha muy grande, sino con algo muchísimo más residual, es a su vez residual. Es decir, el acceso es muy bajo. El control de la pandemia en Latinoamérica yo lo cifraría como imposible, salvo que haya la inmensa suerte de que el virus se vaya por las buenas. Pero eso es que les toque el euromillón o que nos toque el euromillón a todos los habitantes europeos. Si contamos con que es bastante complicado que nos toque, diría que es imposible. ¿Y por qué es imposible? Por algo que he dicho antes. La economía latinoamericana, sudamericana en general, tiene un índice, es una economía de ingreso diario en un 70%. Es decir, un 70% de media de los sudamericanos tienen que salir todos los días a la calle para conseguir los ingresos necesarios para comer. Mire, si a mí me confina en mi casa porque me puede matar un virus, me voy a morir antes de hambre. Por lo tanto, voy a despreciar el tema del virus y voy a salir. Con lo cual el virus va a ser incontrolable, totalmente incontrolable,
salvo que haya un proceso de vacunación masiva. Si la vacuna no tiene, como aparentemente parece, que ese tipo de virus no generan una inmunidad permanente, como es la vacuna del sarampión, sino una inmunidad temporal, significaría una revacunación constante de la población, que es literalmente imposible de hacer, por varios motivos, porque aquí tenemos unos centros asistenciales muy buenos y allí no. ¿Qué va a pasar? La migración latinoamericana a Europa va a tener que ser muchísimo más controlada. Vamos a pedir unos sistemas de certificación sanitaria muy complicados de implementar. Pensemos que primero los tenemos que implementar aquí, más luego implementarlos a toda la inmigración. La cosa en el corto y medio plazo, si es así, desgraciadamente se va a comportar de una manera muchísimo más lenta. Y eso acentuado con lo que son los clústeres epidémicos. Está claro que no creo, por lo menos todo parece ser que es así, no va a haber una nueva ola pandémica, es decir, no va a haber una gran oleada que nos obligue a confinarnos otra vez a casa a todo el mundo, sino que va a haber lo que le llaman los epidemiólogos clústeres epidémicos, es decir, focos localizados en un punto determinado que obliga a la confinación de ese punto. Lo hemos visto estos días en Totana, en Murcia, pero lo podemos ver pasado mañana en Madrid o en una gran ciudad. Claro, si eso se produce en Latinoamérica, vamos a estar constantemente bloqueando la entrada de ese tipo de personas. Claro, entramos a la siguiente. Bueno, pues que el que venga vacunado, pero además le sometemos a una cuarentena de 14 días. Determinadas personas podrán hacerlo. Cierto es, podrán aquellos que tienen dinero, es decir, el 2% de la población que concentra el 80% de la riqueza latinoamericana. Pero el 98% de la población, a aquella a la que queremos formar para que salgan del agujero donde se encuentran, va a tener muy complicado los procesos de migración que son parte de sus procesos productivos. La siguiente cosa es, habrá que trabajar muchísimo más en sistemas de formación online, con la complejidad de que los sistemas de banda ancha están muy lejos de ser implementados de manera masiva. ¿Y por qué? Pues porque directamente ni el gran nudo llega. Se hablaba de que la última milla, en el caso de la última milla en Latinoamérica, son las 100 millas. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha resultado realmente estimulante escucharte esta mañana. Ya sabes que en esta casa os tenemos muy cerca y os apreciamos mucho y que, en fin, siempre ver la perspectiva desde vuestros sectores es de la mayor relevancia para todos nosotros. Agradecerte de corazón el tiempo que nos has dedicado y la claridad con la que has expuesto todo lo que nos has dicho esta mañana. Y a todos ustedes agradecerles igualmente su asistencia a esta hora de la Ortega, esperando contar. Sí, claro. Antonio, permíteme una cosa. Todo aquel que quiera recibir información nuestra de una manera más habitual, simplemente con que nos envíe un correo a info@orceocapital.com, nosotros estaremos encantados en suscribirles a nuestro sistema habitual, independientemente de que lo colgamos todo en nuestra web, para que le llegue de una manera constante. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y mañana retomamos con la hora de la Ortega. Muchas gracias, buenos días.